Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy bonita tarde, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a analizar el Evangelio de según San Lucas, el capítulo 14, versículo 25 al 33. Vamos a analizar cuáles son los requisitos para poder ser discípulos de Jesús. Él nos dice, quien quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y que me siga. También nos llama a que nosotros reflexionemos si con lo que estamos haciendo al día de hoy nos estamos esforzando para poder desempeñar el ministerio que Él nos haya encomendado. Por ejemplo, padre de familia, tú que decidiste unirte ante Dios con tu esposa, has formado una familia, hoy te dice el Señor Jesucristo, dices ser cristiano, perfecto. Toma tu cruz y sígueme. Pero también nos manda a reflexionar si como padres de familia estamos compartiendo la palabra de Dios, nos estamos esforzando, estamos formando verdaderos cristianos. Igual, por ejemplo, catequista, le dices sí al Señor, o sea, quieres ser discípulo del Señor, te dice Señor, toma tu cruz y sígueme. O sea, esfuérzate para que tú puedas compartir la palabra de Dios. Aquellos niños que se acercan a ti, se enamoren de ti y aprendan mucho de ti. Entonces vamos a ver cómo empieza el capítulo. En 14, versículo 25 al 33. Vamos a leer el versículo 25. Caminaba con Jesús un gran gentío. Vean cómo inició. Caminaba con Jesús un gran gentío. O sea, mucha gente seguía a Jesús. Probablemente seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto en él sus grandes enseñanzas. Cómo él enseñaba. Muchos se preguntaban, ¿y quién es este? ¿No? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde viene la sabiduría? Entonces, por sus grandes enseñanzas, Jesús atrae a muchísima gente. También recordemos que Jesús hacía muchos milagros, había sanado muchos enfermos. Entonces, muchos seguían a Jesús porque a veces querían ser sanados o porque habían visto sus milagros. También sentían el amor de Jesús cuando se acercaban a Él. Era tan amoroso que atraía a muchísima gente. El detalle cuál era, que muchos pensaban que Jesús iba a ser un rey, ¿no? Iba a alcanzar grandes riquezas, iban a formar parte de su ministerio. El detalle cuál era, que Jesús sabía perfectamente que no iba a ser un rey como pensamos, ¿no? Sino que iba a ir directo a la cruz. Para eso les va a comentar a sus discípulos que si lo quieren seguir, deben de tomar su propia cruz para poder seguirlo. Vamos a ver qué nos exige el Señor Jesús. ¿Continuamos? Se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Vean cómo dice, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre o a su madre, a su esposa o a sus hijos, inclusive a sus hermanos, a sus hermanas o a él mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa posponer? Significa amar más. O sea, para seguirme a mí, me tienes que amar más que a tu círculo cercano, a tu familia. Jesús dice, ama a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Pero para ser mi discípulo, primero me tienes que amar a mí más. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? Dice que cuando la doctrina o la enseñanza del Señor Jesucristo choca con la idea, con el pensamiento humano, llámese papá, mamá, esposa e hijos, o inclusive hermanos,
Dice Dios, tienes que tomar una lección. No debe haber duda. Me tienes que elegir a mí primero para ser mi discípulo. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que algún miembro de tu familia cercana se acerquen a ti y empiecen a platicar, a juzgar a las demás personas. Fíjate que el vecino, fíjate que tu familia es así. Es una persona así, así, así. Empiezan a hablar mal de las personas, empiezan a juzgar a las personas. Conociendo la palabra de Dios, nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué está escrito? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Porque con el mismo juicio con el que tú juzgues a los demás, serás juzgado. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Preferir a Dios antes que continuar con lo que tu familia están sembrando, están platicando, hablando mal de los demás. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, que tu esposa, tu hijo te digan, oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir a misa o me siento cansado. Vamos a, por ejemplo, a salir a vacacionar. Sabemos que el domingo es día del Señor. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. Entonces, tú como cabeza del hogar, ¿qué debes de elegir? ¿El amor hacia tu familia o el amor hacia Dios? Dice Dios, no debe haber duda. ¿Quieres ser mi discípulo? Ok, ¿hablas con tu esposa? Bueno, vamos a misa. No podemos faltar a misa. Por ejemplo, hoy se dan muchos casos, por ejemplo, de las personas ya grandes de edad que los abandonan en los asilos. Pasa entre hermanos que cuando no se pueden hacer responsables de su papá, ¿por qué? Porque ya no se pueden valer por sí mismos, se vuelve una carga pesada para los hijos. Y es fácil para los hijos ir decir, ¿sabes qué? Pues vamos a dejarlo en un asilo. Pero ¿qué dice el cuarto mandamiento? Tú como verdadero discípulo del Señor Jesucristo, ¿qué debes elegir? Honrarás a tu padre y a tu madre. Que no se te olvide quién de chico te cuidó, te alimentó, te vistió, quién se pasaba tal vez días sin comer, con tal de que a ti no te falte nada. ¿Quién iba a trabajar bajo el sol? Entonces, da mucha tristeza que los hijos hoy en día abandonen a sus padres. Pudiera pasar, sí, que el padre fue muy malo, que fue un drogadicto, un alcohólico, te golpeaba, pero Dios no te manda a ver la astilla en el ojo de tu hermano, ¿no? Primero tienes que verte a ti mismo. O sea, no sabemos por qué pasó, cómo lo crecieron, cuál es la educación que recibió. Entonces, como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, no debe haber duda. Debemos de tomar nuestra cruz. Debemos de hacernos cargo nosotros de nuestros papás. También, por otra parte, hoy en día muchísimos hermanos se pelean por la herencia. Es que a mí me toca la casa, a mí me toca el terreno, es que vamos y se empiezan a pelear y se empiezan a separar. Como verdaderos cristianos, dice la palabra de Dios, nadie puede servir a dos amos. ¿Por qué? Porque querrá a uno y odiará al otro, o despreciará a uno y querrá más al otro. Entonces, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Como verdaderos cristianos, no debemos de pelear por bienes materiales. Inclusive dice la palabra del Señor, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay ladrón ni polilla que corrompan. Nosotros tratamos de acumular riquezas aquí en la tierra, ¿no? Pero dice el Señor, no. Entonces, ¿nosotros qué debemos de decir? Hermanos, debemos de seguir la palabra del Señor. Yo no peleo por bienes materiales. Yo los amo y los quiero mucho. Entonces, primero elijo al Señor. Entonces, es lo que quiere decir. Vamos a leer una vez más lo que dice el Señor. Que no, ¿cómo es? Se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Entonces, quedamos claros.
no debe haber duda. Primero debemos elegir al Señor. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Continuamos. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. La persona que quiere ser discípulo del Señor Jesucristo, si no carga con su cruz, no puede ser discípulo mío. Ahora, ¿qué quiere decir la cruz? Cada quien tiene diferentes cruces. O sea, el mío no va a ser lo mismo, por ejemplo, que la de mi esposa. No es lo mismo que la de mi papá, la de mi mamá. Cada quien debe cargar con su propia cruz. La cruz significa esfuerzo, dedicación, llevar a cabo la palabra de Dios, compartirla, esforzarme en aprender, en hacer oración, en todos los días de nuestra vida. Dice el Señor Jesucristo, tomen su cruz de cada día. O sea, todos los días debemos estar dispuestos nosotros a cargar con nuestra cruz para ser discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la continuación? Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Vean, cuando uno de ustedes quiere construir una casa, una torre, primero, ¿qué tenemos que sentar a hacernos? Pues a ver si realmente tenemos lo suficiente para poder terminar la obra. Lo mismo pasa para aquellas personas que se quieren dedicar a servirle la vida, a servirle al Señor. Por ejemplo, catequistas, ministros, padres de familia, todo ser cristiano que se dice ser cristiano debe sentarse para ver si tiene con qué terminar la obra. Hace como algunos años me pasó que decidí ser catequista y pues desafortunadamente por no conocer las escrituras, pues no pude terminar el ministerio, o sea, me di de baja. ¿Por qué? Porque no sabía, no calculé el tiempo, no calculé lo que requería, eh, la oración, la palabra de Dios. Entonces me pasó hace algunos años, no calculé bien. Sin embargo, dice que si nos dejamos caer y no nos levantamos, pues tampoco podemos seguir al Señor Jesucristo. O sea, cualquier persona puede caer, pero si se queda tirado en el piso, pues ya perdió. En cambio, si nos levantamos y seguimos, pues somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, los que no se dan por vencidos. Ahora, ok, dice el Señor Jesucristo, ya calculases el costo, el tiempo que requieres. Vamos a saber vamos a ver lo que estás haciendo el día de hoy. Y nos narra otro ejemplo. Vamos a ver qué nos narra. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él? Con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Bueno, el Señor nos da otro ejemplo. Un rey va a pelear con otro rey, pero dice, antes de ir a pelear, primero ve con cuántos hombres cuentas para hacerle frente al que viene con 20,000. Ahora, este ejemplo es espiritual. Dios contra Satanás. Así lo dice Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
es contra las fuerzas malignas de este mundo, contra Satanás. Entonces te dice el Señor Jesucristo, primero saca cuentas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios todos los días? Por ejemplo, a leer la palabra de Dios. ¿La lees? Ok, no la lees. ¿Vas a misa? Bueno, acudes a misa. ¿Comulgas? ¿Pones en práctica la palabra de Dios? ¿Tratas de hacer buenas obras en favor de los necesitados? Te dice el Señor, ¿haces oración? Y si sacas tus cuentas y solo tienes 10,000 soldados, ¿cómo le vas a hacer frente al diablo que tiene 20,000? Te dice el Señor Jesucristo, han a hacer las paces, es decir, no continúes. ¿Por qué? Porque al Señor no les gustan las cosas a media. Según dice Apocalipsis en el capítulo 3, por ahí del versículo 15, dice, ¿cómo me gustaría que seas frío o caliente? Pero si no eres ni frío ni caliente, eres tibio. A lo tibio yo lo vomito. Es decir, cosas a medias no les gusta al Señor. O eres frío o eres caliente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer oración, para leer la palabra del Señor, para procurar hacer, poner en práctica la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, tu ejército va a subir. Ya no vas a tener 10,000, vas a tener 100,000 soldados. Ah, entonces sí ya puedes ir a hacer el frente al diablo que tiene 20,000. Entonces, hoy Dios nos manda a reflexionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo por amor al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que estoy dejando por amor al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que yo estoy prefiriendo? Prefiero el razonamiento humano, llámese familia, o las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo pudiera yo saber cuáles son los planes que Dios tiene preparados para mí? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿O cuál es el camino que yo debo de tomar para estar más cerca del Señor? Vamos a leer la primera lectura del Evangelio de Sabiduría, el capítulo 9, versículo 13. Nos hace dos preguntas el Señor. Ahora, no nos contestemos esas preguntas porque en el versículo 17 nos va a dar la respuesta. ¿Qué nos dice el versículo 13? Nos hace dos preguntas. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? O sea, ¿quién puede... ¿cómo era la pregunta, perdón? ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién puede en realidad conocer los planes que Dios quiere? ¿Quién se apasionará por lo que el Señor quiere? O sea, ¿quién se puede imaginar lo que el Señor quiere? La respuesta vamos a obtenerla en el versículo 17. Nos hace la pregunta, pero nos da la respuesta. ¿La lees, bro, por favor? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no le has dado primero la sabiduría o no le has enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Ah, aquí nos da la respuesta. ¿Cómo puedo yo saber lo que el Señor quiere de mí? El camino que yo voy a seguir. Si Dios no nos ha mandado su sabiduría y enviado desde lo alto su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede llegar a conocer la voluntad del Señor, los planes que el Señor quiere para nosotros, si le pedimos al Señor que nos mande su don del Espíritu Santo y el don de la sabiduría. Ahora, ¿cómo se lo puedo pedir al Señor? Vámonos a Lucas capítulo 11, versículo 11. Dice el Señor, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se la abrirá. Y nos dice el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice el versículo 11?
¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vean, dice el Señor Jesucristo, ustedes son malos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. Yo que soy el Padre Todopoderoso, misericordioso, amoroso y bueno, le daré el Espíritu Santo a quien me lo pida. Entonces, para ser discípulos del Señor Jesucristo, en mis oraciones debo de pedirle al Señor que me mande su Espíritu Santo, que descienda sobre mí, porque recordemos que el Espíritu Santo es nuestro abogado, defensor, el que nos va a recordar las cosas, el que nos va a animar. Le dicen como Paráclito, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que va a obrar en nosotros, nos va a guiar hacia los planes que Dios quiere. Entonces sí, podré soportar mi cruz, podré seguir adelante, porque tengo a alguien que me protege, que me guía y que me acompaña. Ahora, no tengamos miedo en tomar nuestra cruz, no tengamos miedo en invertirle tiempo al Señor, a leer la palabra del Señor y a poner en práctica, porque dice el Señor Jesucristo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Es decir, yo no voy adelante, yo no le voy a enseñar al Señor, es Él el que está yendo adelante de mí. Y si es el Todopoderoso el que va delante de mí, dice el Señor Jesucristo, no tengas miedo. No soy yo que soy tu Padre, que todo lo puedo. Entonces sí poder llevar a cabo el ministerio que Dios me ha encomendado. Está en nosotros, hermanos, reflexionar lo que hoy estamos haciendo, cómo estamos actuando, si realmente le estoy dedicando tiempo al Señor, o soy solo un cristiano que dice ser cristiano, que solo va a misa. Dios nos invita a que nos esforcemos, nos sacrifiquemos, le dediquemos tiempo. Que así sea para la obra de Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga y que nos protege y que nos cuide y nos acompañe siempre. Amén.